Buenas tardes. El modelo que voy a exponer es el modelo de la teoría de las relaciones humanas. El contexto histórico y socioeconómico, su nacimiento fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, principalmente de la psicología, en particular de la psicología del trabajo, la psicología industrial, que también se denominaba así, en la década del siglo XX. La cual tenía dos premisas muy importantes y era el análisis del trabajo y la adaptación del trabajo al trabajador. En el análisis del trabajo hacía referencia a las características que se debían establecer para una tarea o un oficio y con base en esas características hacía el proceso de selección. La adaptación del trabajo al trabajador buscaba el enfoque, el análisis tanto individual como social, todo relacionado en el desempeño y la productividad que podía dar ese trabajador en ese cargo. La teoría de las relaciones humanas desarrollada por Héctor Mayo y sus colaboradores surgió en Estados Unidos como consecuencia inmediata de los resultados obtenidos del experimento de Hampton. Fue básicamente como un movimiento de reacción en oposición a la teoría de la administración clásica. ¿El experimento en qué consistió? Consistió en 4 fases, el experimento de Hampton, 4 fases, donde dio como resultado como las bases que tiene este modelo de administración. En la primera fase pues se hizo un experimento con efectos de iluminación sobre el rendimiento de los obreros, donde se concluyó que efectivamente las condiciones psicológicas intervienen en la percepción que tengan de las condiciones físicas de los trabajadores. O sea, la psicológica predomina sobre la fisiológica. El estudio de las condiciones de rendimiento más satisfactorio, donde se tomó un grupo de obreros y se les comentó que iban a hacer fruto pues de un experimento. Eso creó en ellas una reacción de trabajo en equipo, de orientación hacia un logro o hacia una meta, y desarrolló en ellas habilidades de trabajo en equipo, de liderazgo, de colaboración. La tercera fase estuvo relacionada con los estudios de las relaciones formales de los empleados y la organización formal de la fábrica. Se evidenció que cuando el ambiente laboral, cuando los obreros o los trabajadores perciben que hay una amenaza a ese ambiente laboral o esas condiciones donde ellos se sienten bien, crean unas organizaciones informales que les permite como generar un mecanismo de defensa. Organizaciones de los obreros, la cuarta, organización de los obreros demostraron que la relación del incentivo a la productividad va más allá muchas veces de la parte monetaria, sino de la necesidad de sentirse parte de un grupo y que ese mismo grupo siempre vela por un mismo objetivo. Las empresas que han establecido este modelo de administración, está pues la Western Electric, que fue en la que se desarrolló el experimento, que estaba ubicado en el barrio de Hamptoner de Chicago, por eso se denominó Hamptoner el experimento. Telecom también ha sido una de las empresas que ha implementado la teoría de las relaciones humanas. Algunos exponentes importantes, representantes importantes de este modelo de administración está Héctor Mayo, con su postulado donde demostró que los aspectos psicológicos son muchísimo más importantes que a veces las tareas administrativas o los aspectos fisiológicos. Douglas MacGregor, las teorías de las relaciones deberían enfatizar en la necesidad de considerar la integración entre los individuos y la organización. Mary Parkere enfocó ella fue como la que le dio la parte del enfoque psicológico de la administración, puesto que la psicología administrativa debe servir para conciliar a los individuos con la organización, debe servir como de puente, de generar un ambiente de trabajo agradable. Chester Barnard propuso una teoría acerca de la cooperación humana dentro de la organización. Las principales premisas o elementos fundamentales del modelo están dados primero por el nivel de la producción dependiente de la integración social. El nivel de producción no está determinado por la capacidad física o fisiológica del trabajador, sino por las relaciones que lo rodean, el trabajo en equipo, la capacidad de interactuar con los demás, y esto establece el nivel de competencia y de eficacia.
El comportamiento social de los trabajadores. El comportamiento del individuo apoya por completo en el grupo. Los trabajadores no actúan ni reaccionan aisladamente como individuos, sino que siempre buscan como la solidaridad y la cooperación entre ellos. Las recompensas y las sanciones. Aquí hablaban de que un aspecto motivacional muy importante está dado en la aceptación, en la aprobación y el sentirse ellos parte de un grupo social y que todos luchan por el mismo objetivo, por el mismo ideal, que va muchísimo más allá incluso de las motivaciones remuneradas, de las partes salariales, sino que va más allá de ese nivel de satisfacción de sentirse parte de un grupo. Los grupos informales. La teoría de las relaciones humanas esboza el concepto de la organización informal, donde se evidencia que muchas veces dentro de una organización formal emergen algunas organizaciones informales de los mismos trabajadores, pues en esa búsqueda de pronto de defender sus deberes y sus derechos. Las relaciones humanas. En la organización de los individuos participan grupos sociales y se mantienen en constante interacción social. La teoría de las relaciones humanas entiende por relaciones humanas las acciones y actitudes resultantes de los contactos entre las personas y los grupos. La importancia del contenido del cargo. Los trabajos siempre repetitivos tienden a volverse monótonos. Esto afecta notablemente el desempeño de las personas, porque cuando una tarea se vuelve monótona, repetitiva, ya la persona se vuelve como robotizada, no tiene la oportunidad también de sentirse satisfecha con su labor, sino que simplemente lo hace ya de forma automática. La descripción del tipo de técnicas y herramientas utilizadas, pues básicamente se pudieron identificar 5. Una de ellas es el trabajo. El trabajo es una actividad típicamente grupal. La segunda, el obrero no actúa como un individuo aislado, sino como un miembro de un grupo social. La tercera, la tarea básica del administrador es conformar una élite capaz de comprender y comunicar. Yo creo que en este punto hace un aporte muy importante a lo que hoy en día llamamos el gestor de talento humano. El gestor de talento humano debe tener ese reto de lograr conciliar esa parte operativa con la parte directiva, ser un puente de comunicación donde ambos actores que intervienen dentro de una empresa logren satisfacer sus necesidades tanto psicológicas, fisiológicas, para tener un mejor desempeño y así tener una empresa muchísimo más productiva. Cuarto factor, la persona es motivada esencialmente por la necesidad de estar en compañía, por la necesidad de relacionarse con los demás y sentirse parte de un grupo. La civilización industrial origina la desintegración de los grupos primarios. La fabricación surge como un cambio, como una nueva unidad social. Pues en las fábricas se permite que haya muchísimo más interacción porque van a haber muchas más personas trabajando. Cuando la industria ya se vuelve netamente, pues con la implementación de la tecnología, es bueno, pero también tiene sus pros, sus contras, y es el hecho de que cada vez que imprimimos más tecnología, pues se reduce más los trabajos para las personas y por ende pues va a haber menos personas trabajando en una organización, y esta parte de la interacción social, de poder hablar, de poder conformar unos grupos así sean pues como formales, como lo llama el modelo, se van a ver más limitados. La contribución del modelo para el desarrollo de la administración. El enfoque humanístico promueve una verdadera revolución conceptual en la teoría administrativa. Si antes el énfasis se hacía en la tarea y en la estructura organizacional, ahora se hace en las personas que trabajan o participan en las organizaciones. Las teorías clásicas siempre hacían énfasis en la estructura, que debería haber una estructura, y de hecho debe haber una estructura, pero más allá de tener claro cómo es la estructura organizacional, hay que tener en cuenta que cada una de esas estructuras está compuesta por personas y que cada una de esas personas tiene unas necesidades, y que en la medida en que esas necesidades son satisfechas, pues ese sentido, ese empoderamiento de los trabajadores va a ser mejor, y por ende eso va a dar como resultado un mejor desempeño en cada una de las tareas asignadas.
El enfoque humanístico, la preocupación por la máquina y el método de trabajo por la organización formal y los principios de la administración aplicables a los aspectos organizacionales ceden la prioridad a la preocupación por el hombre y su grupo social. De los aspectos técnicos y formales se pasa a los aspectos psicológicos y sociológicos. Entonces empieza a ver más a la persona como un individuo que tiene unas necesidades y no como una máquina que produce, ¿sí? Sí produce todo el tiempo, pero no tiene la parte sensible y la parte de necesidades, sino que simplemente se ve como una máquina que tiene que producir, que tiene que cumplir con una tarea, con unas metas, pero que no se va más allá de lo que esa persona puede sentir o puede necesitar física y psicológicamente. Aquí a continuación vamos a ver como un cuadro donde nos permite ver como cuáles son las debilidades y las ventajas que tiene este modelo. En la primera ventaja encontramos que se preocupa por el contexto de los cargos, ¿no? Qué características debe tener, qué condiciones debe tener una persona para desempeñarse en esa tarea. Pero por otro lado vemos que se pierde algún desinterés por la parte personal. Bien se ha dicho que aquí ya la persona el individuo empieza a tener un reconocimiento, pero aquí lo vemos más que ese reconocimiento se hace como una persona que hace parte de una masa, de un grupo, pero a nivel individual no se le hace como mucho análisis, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que sí tiene unas necesidades, pero aquí el foco, la importancia es que esa persona para que se sienta satisfecha debe siempre estarse relacionando con los demás. Otra ventaja es que la dinámica de grupo buscando la participación de las decisiones. Ya vemos que acá ya el empleador tiene una posibilidad de opinar frente a los procesos de la empresa. Ya no se toma simplemente como una persona o alguien que cumple unas funciones y no tiene derecho ni de hablar, sino que aquí ya se le da una posibilidad para que él pueda aportar algunas ideas que tenga sobre el desempeño de sus cargos, ¿no? Pero encontramos una desventaja por el otro lado y es el énfasis en la recompensa debilitando la eficiencia y la eficacia personal. El énfasis en la recompensa lo vemos que en este caso se centraliza en que las personas se sienten mejor cuando son reconocidas, cuando se le hacen un reconocimiento de su desempeño en forma grupal, ¿no? Pero se pierde un poquito, insisto, la parte individual. Hay recompensas sociales y simbólicas, pero no todas las personas son iguales, porque no todos tienen los mismos resultados ni el mismo desempeño. Entonces aquí volvemos a que dentro de una empresa se tienen diversas personalidades y diversas conductas que no todo el mundo se puede ver como un estándar, ¿no? Sino que hay que verlo de forma individual y este modelo trata como de estandarizar un poquito los comportamientos y las personalidades dentro de una organización. Unas posiciones críticas frente a las ventajas o a las debilidades del modelo, pues acá más que críticas son como conclusiones, pienso yo. Primero, pues realmente es un aporte muy importante de la administración, sin embargo el análisis individual de cada miembro de la empresa es importante porque allí se confluyen diversas personalidades. Aunque el método para obtener resultados es diferente y se considera a los empleados en términos más humanitarios, los roles fundamentales del directivo y sus subordinados siguen siendo esencialmente los mismos. La meta fundamental que se procura en este método de las relaciones humanas es la de docilidad respecto a la autoridad y a la dirección. Este lo cito desde Cole et al. Es un enunciado que me pareció importante traerlo aquí a colación. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el experimento que solo se experimentó con una empresa, con una sola naturaleza de una empresa, pero todas las empresas son diferentes. Muy probablemente de pronto este mismo modelo que se aplicó, este experimento, no es aplicable a otro tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, pienso que fue un poco sesgado en ese aspecto. El componente directivo no se tuvo en cuenta en el desarrollo del experimento, lo cual deja por fuera un elemento que sin duda juega un papel muy importante dentro de las organizaciones por su papel de dirección.
La parte directiva es muy importante dentro de una organización y dentro del experimento